ya con la descripción de los síndromes respiratorios. La sugerencia que les hice en la primera clase es que los síndromes desde el punto de vista respiratorio están constituidos única y exclusivamente por síntomas. Lo que exige entonces que la exploración física debe ser bastante ordenada y seguir pues la secuencia que ustedes saben, ¿no es cierto? Infección, palpación, perfusión. Tengan en cuenta que en algunos síndromes, si no hacen toda la integridad de la exploración respiratoria, va a ser muy difícil que ustedes puedan identificar los síndromes. ¿Correcto? Basado en eso, vamos a describir lo que ocurre en los síndromes parenquimales. Como su nombre lo indica, hablamos de síndromes parenquimales con el compromiso, está consignado, está localizado en el parénquima pulmonar. ¿Y a qué llamamos parénquima pulmonar? Parénquima pulmonar llamamos a la zona del pulmón donde se produce el intercambio gaseoso. Y como bien saben ustedes eso, el alveolo obviamente es el elemento representativo. El alveolo obviamente empieza un poco más arriba, ¿cierto? Empieza desde el bronquiolo terminal, ¿cierto? Que es la última parte del problema de la vía de conducción, simplemente, y se continúa con el bronquiolo respiratorio que ya tiene en sus paredes y alveolos, que intervienen en el intercambio gaseoso, continúan con los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Toda esa estructura constituye la unidad funcional del pulmón que se llama lobulillo pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando del síndrome parenquimal, estamos hablando que existe un compromiso de estas unidades de intercambio gaseoso. Más aún, si recuerdan ustedes cómo está constituido el alveolo está constituido pues, de manera bastante más precisa y tiene tres tipos de células, ¿cierto? Los neumocitos tipo 1 que están dando en la pared del alveolo, ¿cierto? Los neumocitos tipo 2, que son menos intensos o bien menos numerosos, encargados de la producción del surfactante pulmonar, que es una sustancia antiapelactásica, que evita que el pulmón se más allá, ¿no? Se pegue, ¿cierto? Y finalmente tienen los macrófagos alveolares. Entonces, cuando se produce un compromiso del parénquima, se está afectando, definitivamente se está afectando el alveolo y todas estas estructuras. Además, es conveniente también que sepan ustedes que si bien es cierto, el alveolo es primariamente comprometido, también es lógico que el tejido circundante, que es el intersticio, que es bastante escaso en el pulmón, de alguna manera también participa. Entonces, mucho de las llamas del compromiso de los alveolos, obviamente de alguna manera va a también comprometer las zonas intersticiales y pueden, obviamente, los compromisos intersticiales ser parte también del compromiso parenquimal. ¿Correcto? Esta es la situación, para que ustedes vean, ahí tienen ustedes la descripción que acabo de hacerles. Entonces, cuando ustedes están frente a un síndrome de condensación, están diciendo que el paciente tiene una lesión localizada en las unidades de intercambio, ¿cierto? Fundamentalmente en los alveolos, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, definitivamente los alveolos obviamente tienen como constituyente fundamental, obviamente, aire, no tienen otra cosa. Entonces, en los síndromes de condensación, obviamente, este aire es de alguna manera desplazado, y es desplazado por sustancias generalmente líquidas, de diversa naturaleza. Puede ser líquidos como trasudados, como ocurre en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿cierto? El líquido no tiene nada de proteínas. O pueden ser líquidos inflamatorios, como en la mayor parte de las neumonías infecciosas que ustedes conocen, ¿cierto? Puede ser sangre de repente de un paciente que tiene una contusión pulmonar y tiene un infarto pulmonar. Puede ser de repente material lipoídico en las famosas neumonías lipoídicas, ¿cierto? Entonces, estas situaciones que están reemplazando el aire obviamente van a incrementar la densidad del tejido, ¿no es cierto? Y por eso van a encontrar ustedes como sinónimos, van a encontrar síndromes de condensación, que habla un aumento obviamente de la densidad, síndrome parenquimal, porque está comprometiendo el parénquima, ¿no? Y síndrome neumónico, ¿no? Porque la neumonía obviamente es la modalidad de presentación más frecuente y más conocida. ¿Correcto? Entonces los tres nombres son completamente equivalentes y no hay que confundir, ¿no? Cuando vengan las preguntas en el examen. ¿Correcto? Entonces la condensación implica pues un incremento de la densidad y ocupamiento entonces del espacio alveolar, ¿no es cierto? Y desplazamiento del aire, ¿no es cierto? Por un material de diversa naturaleza, ¿no? La causa más frecuente, saben ustedes, es la neumonía de tipo
¿no es cierto?, por agente biológico, ¿no? Entonces, acá, la neumonía, cuando hablamos de neumonía, no estamos, obviamente, haciendo un diagnóstico de tipo etiológico. Estamos diciendo solamente que es un síndrome o síndrome. En consecuencia, obedece a una serie de causas, ¿no? Si recordamos, los agentes biológicos pueden afectar el pulmón, obviamente tienen ustedes agentes virales. Entonces, no es raro que puede haber una neumonía viral. Por eso ustedes tendrán H1N1, ¿no es cierto? Entonces, se produce compromiso de condensación, pero de naturaleza viral. Y las neumonías, obviamente, bacterianas, obviamente ya no hay nada que hablar, ¿no es cierto? Difusión por Streptococcus pneumoniae, por Klebsiella pneumoniae, por estafilococo, etcétera, etcétera, van a dar, obviamente, neumonías. E inclusive, la tuberculosis puede dar una neumonía de tipo tuberculosis. Y también, por supuesto, los hongos, hay neumonías nicóticas. En consecuencia, cuando uno habla de neumonía, se está hablando solamente de un síndrome clínico y la etiología obviamente va a tener, uno va a poder sospechar probablemente basado en el contexto de la historia clínica que ustedes van a hacer. ¿No es cierto? Si un paciente tiene pues un cuadro clínico de un síndrome de condensación y el paciente viene por un cuadro de repente de 15, 20, un mes, el paciente adelgazado, peruano, suda en la noche, etcétera, etcétera, pues probablemente está haciendo una neumonía de tipo o una tuberculosis, ¿no es cierto? Una neumonía que proporciona, generalmente el paciente viene a la consulta 24 o 48 horas. En una neumonía típica, el paciente recién viene a las sexto o séptimo día. ¿Por qué? Porque la neumonía no es tan agresiva. En cambio, la neumonía pues, de tipo bacteriana, la clásica, que se llama neumonía típica, el paciente tiene fiebre, calofríos universal, temperatura sube hasta 39, 40 grados, ¿no es cierto? Y una fiebre continua que no le baja, entonces el paciente viene de inmediato. En cambio, una neumonía típica, con micoplasma neumoniae, el paciente obviamente piensa que está resfriado, la elevación de la temperatura no es muy alta, el paciente está con 38, con dolores de hueso, dolores articulares, el paciente piensa que está resfriado, pasan 6, 7 días y recién, obviamente, cuando ya se complica la cosa, el paciente recibe. ¿No es cierto? Entonces, la modalidad de presentación de los diversos tipos de neumonía depende del agente etiológico. ¿No es cierto? Entonces, eso va a variar. Pero los hallazgos físicos que ustedes van a encontrar, eso no va a variar definitivamente. Van a tener las mismas hallazgos físicos en un paciente que tiene síndrome de condensación independiente de la etiología o la causa que le está produciendo. ¿Correcto? En consecuencia, cuando nosotros estamos frente a un síndrome de condensación, ¿no es cierto?, el proceso patológico obviamente está limitado a los antibióticos. Y tengan ustedes en cuenta lo que les dije la primera vez, cuando hablamos de los mecanismos depresivos de la vía respiratoria. Para que un germen llegue, pues obviamente el alveolo, en el caso de las neumonías, tiene que haber pasado y haber vencido todas las barreras de protección de la vía respiratoria. Correcto. Y en consecuencia, varias formas también de presentación van a existir. Cuando ustedes saben a la parte de la neumología, van a ver ustedes que las etiologías y las posibilidades van a variar dependiendo de la procedencia. Una de ellas seguramente que ustedes ya han escuchado, ¿no es cierto? Una neumonía que viene de un paciente de fuera del hospital, neumonía comunitaria, ¿no es cierto? Versus un paciente que hace una neumonía dentro del hospital, neumonía intrahospitalaria. Varían obviamente las condiciones, el agente etiológico, la agresividad del problema de los gérmenes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando no, otros tipos de situaciones. Acuérdense ustedes que si bien es cierto, la mayor causa de neumonías viene por vía aérea, en la gente mayor, obviamente en la gente joven, ya les he mencionado que en la gente con tema mayor o con trastorno del estado de conciencia, ¿no es cierto?, la aspiración es un mecanismo frecuente. Y en la aspiración ustedes tienen que ver también, cuando la aspiración es masiva, ¿cierto?, el contenido gástrico del estómago que tiene un pH ácido puede producir una inflamación química y produce una neumonía química, una neumonitis química, ¿no es cierto?, con una repercusión bastante intensa. Y eso se denomina síndrome de Mendelssohn, ¿no es cierto? Es una adhesión, neumonitis química por el ácido clorhídrico procedente del estómago, ¿correcto? Ahora, por supuesto, si la activación es pequeña, ¿no es cierto?, obviamente no va a ocurrir esto, pero días después los gérmenes comienzan a proliferar y el paciente tiene pues, unas neumonías, y la forma de presentación que tiene el paciente y la calificación será una neumonía aspirativa. Tiene características de acuerdo a la localización. Una neumonía aspirativa, por ejemplo, predominantemente compromete los lóbulos inferiores, ¿no? Y si ustedes quieren por segmentos,
depende de la posición del paciente. Si el paciente hace la aspiración estando sentado, ¿no? El compromiso que se supervise es que el segmento 6 del lóbulo basal. Y si el paciente hace la aspiración estando echado, es el segmento 2-3 del lóbulo superior, ¿no? Y siempre es más frecuente en el lado derecho. ¿Por qué? Por las características anatómicas de los lóbulos. Porque el derecho es más grueso, más corto, ¿cierto? En cambio el otro es más largo y más horizontal, entonces más fácil pasa hacia el lado derecho. Miren ustedes todas esas condiciones o esas características hay que tener en cuenta pues, cuando uno ya se haga la valoración completa de esto. ¿Qué etiología estamos viendo? Ya hemos mencionado más o menos las neumonías inflamatorias, infecciosas, definitivamente el infarto pulmonar. También hay que considerar los carcinomas, porque un carcinoma obviamente está dentro de la íntima y de alguna manera está desplazando o está reemplazando, etcétera, ¿no es cierto? La fibrosis pulmonar es avanzada, como les he mencionado, ¿cierto? El intersticio, a pesar de no estar comprometiendo el alveolo primariamente, pero está rodeando el alveolo de tal manera que de alguna manera el alveolo está, ¿no es cierto? Y aparece entonces como un síndrome de condensación. Una fibrosis pulmonar en la cual obviamente es intensa puede tranquilamente originar un síndrome de condensación, ¿no? Masas, quistes, etcétera, que también pueden estar presentes, ¿no es cierto? Como otro tipo de esto. Acá están los factores que yo les he mencionado, que es bueno que en la historia clínica se haya recolectado. Van a ver ustedes qué factores que van a producir, que van a condicionar todo paciente que tenga problemas de suspensión de su capacidad defensiva y su capacidad de respuesta inmune, obviamente va a estar expuesto, ¿no? Un tema importante va a ser, por ejemplo, cuando ustedes tengan una neumonía en un paciente con HIV, van a tener que pensar en otras etiologías, ya cuando llegan a la parte de neumología, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta eso, el nivel, los mecanismos inmunológicos comprometidos, debe ser inclusive la parte A. El paciente que respira por la boca obviamente tiene con más frecuencia alteraciones obviamente infecciosas, con más frecuencia. Patologías a nivel de la vía respiratoria, alteraciones de la barrera mecánica, un paciente que no puede deglutir, un paciente que está con una sonda nasogástrica, ¿no? Un paciente que tiene de repente pues una tendencia a hacer una broncoconstricción, la alteración mucociliar que se ha mencionado, tabaquismo que produce una alteración del movimiento de las cilias, ¿no es cierto? Las infecciones virales que prácticamente hacen una especie de decapitación de las cilias y el paciente obviamente hace fácilmente la infección por bacterias. Por supuesto, las deficiencias inmunológicas relacionadas con las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Obviamente condicionan. Y otros factores que pueden estar definitivamente están en el otro lado. Será diferente una neumonía de un paciente joven de 20 años versus un paciente de 70 75. Diferente un paciente que no tiene patología frente a un paciente diabético, frente a un paciente con insuficiencia renal, o un paciente de repente con una quimioterapia por cualquier otra circunstancia, o el paciente de repente es un cirrótico, ¿no? Enfermedades crónicas, neoplasias, ¿no es cierto? Y la neumonía por aspiración que mencionar, ¿no? Entonces hay alcoholismo, ¿no es cierto? La sepsis oral, obviamente un paciente que tiene pues, infección en la boca, obviamente, y hace microaspiración, las gérmenes obviamente tremendamente son mucho más agresivos y más frecuentes. Alteraciones sensoriales, como miren ustedes, ya les mencioné. Pacientes que entran por accidentes cerebrovasculares y alteración sensorial, a las 48, 72 horas, el paciente comienza a tener síntomas respiratorios. El paciente hace una infección dentro de él. Acá tienen ustedes la neumonía. Obviamente, miren ustedes, la neumonía, pues, obviamente, miren, hay una congestión del pulmón. ¿No es cierto? Que cuando ustedes hacen una radiografía, ven una imagen de hiperdensidad. Acuérdense que en la radiografía solamente se ven variaciones de densidades. Cuando la densidad es baja se ve oscura y cuando la densidad es alta se ve un poco más blanquecina. Entonces, esto es lo que origina peluques. Por este motivo se llama síndrome de condensación. Porque esta parte del pulmón está condensado, tiene una densidad más alta, ¿cierto? Y obviamente si ustedes se meten a la anatomía patológica probablemente van a agarrar un pulmón un poquito más pesado a ese nivel, ¿no? Los síntomas, como he mencionado, van a tener una serie de connotaciones, síntomas extrarrespiratorios y síntomas respiratorios, ¿no? En cuanto a la naturaleza de los signos que ustedes van a encontrar, dependen obviamente de dos factores fundamentales. Acuérdense que las lesiones, si bien es cierto, ¿no?, pueden estar presentes ya de manera bien desarrollada y grandes, de repente ahí nos va a facilitar tener todos los signos que yo les voy a mencionar. Pero acuérdense ustedes que la neumonía también puede ser pequeñita, entonces obviamente no va a tener la oportunidad de proporcionarnos todos los signos que vamos a mencionar. Por eso,
la porción del pulmón que compromete debe ser lo suficientemente grande para tener todos los signos presentes. ¿Correcto? Segundo, la lesión debe estar próxima a la pared torácica, porque nosotros estamos evaluando externamente, ¿no? Si tienen ustedes una neumonía central o una neumonía pequeña, probablemente muchos de los signos que ustedes van a escuchar no lo van a encontrar. Pero sí, va a ser presente, va a ser obligatoriamente que esté presente un signo, ¿no? Y cada una de ustedes lo voy a decir más adelante. ¿Qué síndromes están considerados entre el síndrome parenquimal? Condensación que ya mencionamos, el síndrome de atelectasia, ¿no? El síndrome, obviamente, olvídense de la refracción, el síndrome cavitario, en la cual obviamente hay la producción de cavernas, ¿no es cierto? O de cavidades anormales dentro del pulmón. Los síntomas nuevamente van a variar desde el punto de vista respiratorio, obviamente, y dependiendo de la intensidad, el paciente puede tener disnea, ¿no es cierto? Ya dijimos que la disnea tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos. El compromiso parenquimal extenso puede producir definitivamente respiración insuficiente. Si la neumonía está localizada periféricamente y puede de alguna manera irritar la pleura parietal, el paciente puede tener dolor pleurítico. ¿Ya? El dolor pleurítico, ¿cierto? Es un dolor pulsante que se incrementa con la respiración, ¿cierto? Y por supuesto, como consecuencia de todos los procesos que están ocurriendo dentro del alveolo, exudación, etcétera, etcétera, el paciente tarde o temprano va a comenzar a presentar tos y expectoración. Y la expectoración, como ya les mencioné, obviamente va a tener una serie de características que de alguna manera me pueden orientar. Color, cantidad, inclusive hasta sabor, me pueden orientar de repente a una posible etiología. Pero siempre va a haber una expectoración. Y no es raro que el paciente tenga pues una expectoración que realmente le llama la atención al paciente, ¿no? Y puede tener lo que se llama una hemoptisis. Y dentro de todas las causas de hemoptisis que les he mencionado, obviamente existen las neumonías de diversas naturalezas, ¿no? Entonces, eso es importante. Aparte, habrá pues lo que está más abajo, dependiendo de la naturaleza, que les he mencionado, depende de la gente de olor. En la tuberculosis a veces las temperaturas son bastante bajas, de 18 grados, el paciente está un poco desganado, está con un poco de astenia, no tiene apetito, está bajando de peso, tiene un poco de tos, ¿no? Pasa 15, 20 días, 30 días, hasta que de repente el paciente tiene hemoptisis, ¿no? Recién viene al hospital y tiene una tuberculosis, ¿cierto? Entonces, el cuadro clínico, obviamente integral, es que va a servir para orientarlos a ustedes sobre la naturaleza. Claro, como están haciendo semiología, ustedes obviamente tengan en cuenta simplemente la identificación del síndrome. Y nuevamente, para la identificación del síndrome, ustedes tienen que hacer una exploración física ordenada. Recuerden ustedes, exploración ordenada empieza por la inspección. Si el cuadro es lo suficientemente intenso, podrán encontrar de repente ustedes una asimetría torácica. La zona del pulmón comprometido, obviamente va a tener una cierta retracción, ¿cierto? Porque el aire que debería estar ahí se va a ir al otro lado, ¿cierto? Y acuérdense ustedes, especialmente en las neumonías típicas, estreptocócicas, ¿cierto? A veces el compromiso es de todo un pulmón o de todo un lóbulo, por eso se llaman neumonías lobares, ¿no es cierto? ¿No? Cuando eso es lo suficientemente grande, no se puede ver prácticamente asimetría torácica, ¿no es cierto? Y eso lo van a demostrar ustedes cuando hagan ustedes la segunda parte de la palpación, hagan ustedes la amplexación, y en la amplexación ustedes van a demostrar que la parte comprometida se moviliza menos en relación con el otro lado, ¿correcto? Y el otro elemento que van a encontrar durante la palpación es la valoración de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, ¿cierto? Es la transmisión de la vibración de la voz a través de los tejidos elásticos y la percepción en la periferia, ¿cierto? Entonces, por principio físico, han visto ustedes o saben ustedes que las estructuras sólidas transmiten mejor la vibración. Y en consecuencia, en un síndrome de condensación, las vibraciones vocales estarán incrementadas. ¿Así de simple? ¿No es cierto? Vibraciones vocales incrementadas. Después de la palpación, ustedes hacen obviamente la percusión, y como están ustedes percutiendo un área obviamente densa, el ruido será apagado. Desde ese punto de vista, en la percusión ustedes tienen ruidos respiratorios normales, ¿cierto? Que es el ruido que se genera en la percusión
en el tercio medio o el tercio superior de un tórax, de un pulmón de un paciente sano, ¿cierto? Ese ruido respiratorio normal, ¿no? Cuando ustedes percuten y tienen una tonalidad apagada, como la percusión de una masa muscular, están frente ustedes una matidez o submatidez, ¿no es cierto? Entonces, como es una estructura que está ocupada por líquido exudado, obviamente el paciente tiene una submatidez o una matidez, ¿correcto? Esa es la conclusión. Habrá que delimitar adecuadamente, por supuesto, que ya se ha mencionado en la exploración física, seguramente sus docentes les van a enseñar, ¿no es cierto?, que tienen que tener unas referencias de tipo anatómica y hay que ver la extensión. No basta decir que el paciente tiene una matidez de dónde, tiene dos pulmones, ¿no es cierto?, en el lado derecho, perfecto, arriba, abajo, en la mitad, ¿no?, atrás, adelante. Entonces, obviamente todo eso es obviamente parte de la práctica que van a hacer ustedes ante Antes de esto todavía, ¿no? En la auscultación, ¿qué vamos a encontrar en la auscultación? Evaluamos en la auscultación tres fenómenos, básicamente. Uno de ellos, que se llama murmullo vesicular, ¿no? El murmullo vesicular es la transmisión del ruido respiratorio de la corriente de aire, ¿cierto?, que se produce en las vías grandes y que se transmite a través de los tejidos y se filtra, ¿cierto? Este ruido, si ustedes ponen su estetoscopio acá y respiran con la boca abierta, van a escuchar o van a percibir un ruido áspero que se llama ruido laringotraqueal. Y si ustedes ocultan ese mismo ruido, van a ver ustedes cómo prácticamente se filtra y encuentran un ruido bastante uniforme. Los libros dicen un ruido musical, ¿no es cierto? Y ese es el murmullo vesicular, ¿no? Es igualito cuando la gente educada quiere conversar y hay en grupo, entonces conversan bajito, ¿no? Todo el mundo conversa, pero bajito, ¿no? Y están murmullando. Así es el murmullo vesicular, ¿correcto? Y solamente es transmisión del ruido áspero laringotraqueal, ¿no es cierto?, que se filtra y con la periferia se percibe entonces como un ruido uniforme y es el murmullo vesicular. En última instancia, el murmullo vesicular es un ruido alveolar, ¿correcto? Y si el alveolo está comprometido, entonces el murmullo vesicular tendrá alguna alteración. En este caso, generalmente el murmullo vesicular está disminuido. Ahora, el otro elemento que van a evaluar ustedes en la auscultación es la presencia de ruidos anormales. Y dentro de la presencia de ruidos anormales, cuando el alveolo está comprometido, se va a generar un ruido en burbujas pequeñas, ¿no? Y esos ruidos en burbujas pequeñas se denominan crepitantes. Es igualito como la sal cuando ustedes queman o abren el velcro, ¿no? Ese es un murmullo. Perdón, es un crepitante, ¿cierto? Y es interesante que ustedes diferencien de otra estructura o de otro sonido más o menos parecido que también es un burbuja, es el subcrepitante. El subcrepitante corresponde todavía a vía respiratoria y corresponde a bronquiolo terminal, o sea, no es parte del parénquima, ¿no es cierto? Siendo los dos más o menos en calidad de sonido más o menos iguales, la forma de diferenciar es la siguiente. En el alveolo, en la crepitación, el ruido en las burbujas pequeñas se oculta al final de la inspiración. O sea, cuando el alveolo está en su máximo, comienza a temblar y ahí se genera el crepitante, ¿correcto? Mientras que el subcrepitante se produce nuevamente, no al final de la inspiración, sino se produce durante la inspiración y durante la expiración. La calidad puede ser la misma, pero su presencia en los dos ciclos respiratorios está presente. Y otra diferencia es cuando ustedes hacen toser al paciente o el paciente respira de diferente manera, el subcrepitante puede variar, puede aumentar, puede disminuir, pero el crepitante está tercamente ahí, perenne, no varía absolutamente, por más que tose el paciente, el crepitante está ahí, ¿correcto? Entonces eso les dice que el paciente tiene. Otra alternativa o otra variante que van a encontrar ustedes en el examen respiratorio es la presencia o no de soplos. Este famoso ruido que les he mencionado, ruido laringotraqueal, también obviamente va a generar, ¿no es cierto?, un ruido de transmisión que se va a modificar dependiendo de la naturaleza del tejido que está atravesando, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un síndrome de condensación, este ruido se transmite, ¿no es cierto?, y la respiración no es la que ustedes escuchan de manera normal,
sino el paciente comienza, ustedes escuchan en el oído con estetoscopio como si estuvieran soplando, entonces se llaman soplos, ¿cierto? El paciente dice, ¿cierto? Y en semiología seguramente le han dicho de soplos, la onomatopeya del soplo tubárico, que se llama de condensación, tiene una onomatopeya en AU, ¿no? ¿Cierto? Ese es el soplo tubárico del síndrome de condensación. La otra situación que van a ver ustedes es cuando hacen ustedes la auscultación de la voz. Y la voz se oculta de dos maneras, ¿no? En tono alto, ¿no es cierto? Y en tono bajo, en tono de secreto. La ocultación de la voz normal determina que cuando ustedes piden al paciente que pronuncie una palabra y ustedes la ocultan, ustedes van a encontrar que la palabra no se percibe de manera clara, ¿no? Se percibe de manera velada. ¿Cierto? Esa es la transmisión normal de la voz. Si ustedes escuchan el ruido bastante claro en la oreja, dice 30, eso se llama broncofonía. Y acá, para que diferencien, nuevamente, como le digo al otro grupo, yo no voy a diferenciar entre broncofonía y pectoriloquia. Algunos libros dicen que la broncofonía es la transmisión normal de la voz, ¿no? Porque cuando hacen la transmisión del examen de la voz en tono bajo, y si el tono bajo percibo claramente, entonces esa es una normalidad, eso se llama pectoriloquia áfona. Entonces ellos dicen que hay pectoriloquia áfona al pectoriloquia no áfona. Entonces, para nosotros, menos en caso de que yo les pregunte, ¿cierto? La broncofonía y la pectoriloquia tienen el mismo significado. Es la transmisión anormal de la voz y es propio del síndrome de condensación. Y también puede verse de repente en el síndrome pleural, pero es típico del síndrome de condensación. Y puede existir un flote pleural en caso de obviamente que la neumonía afecte obviamente la pleura parietal o la pleura visceral y parietal, obviamente al momento de desplazarse puede generar un ruido áspero de desplazamiento, ¿no es cierto? La neumonía pues no puede quedarse ahí, a veces puede recuperarse por completo, no pasa absolutamente nada, hay restitución completa del pulmón, los alvéolos quedan indemnes nuevamente, ¿no es cierto? Pero a veces hay algunas neumonías que pueden cursar de manera inapropiada y originar otros tipos de síndromes, ¿no es cierto? Uno de ellos es el derrame paraneumónico. Precisamente en la zona inflamada que está cerca a la pleura, obviamente va a originar una inflamación. Esta inflamación va a generar una pequeña cantidad de líquido, ¿no es cierto? Que es un exudado, pero aún siendo un exudado, es un exudado estéril, no encuentran gérmenes en ese sitio. Y por supuesto, el tratamiento de la neumonía es suficiente para eliminar el derrame paraneumónico. Situación diferente cuando el empiema, ¿no? Cuando el derrame no es simplemente inflamatorio, estéril, sino ya está infectado. Entonces yo hago la paracentesis probablemente y puedo sacar pus y obviamente identifico gérmenes. Entonces ya estoy frente a otra situación que se denomina empiema pleural. ¿Correcto? Y tengo empiema pleural, obviamente va a tener pues obviamente manifestaciones de índole sistémica por el cuadro infeccioso, tendrá fiebre, calofríos, dolor como se llama pleurítico, ¿no es cierto? Hago la punción, le saco pus, obviamente un paciente que tiene empiema probablemente va a tener que meterle un tubo para tenerlo, ¿no es cierto? Bien. Otra situación es que el paciente puede no tener compromiso de la pleura, qué sé yo, pero el mismo tejido puede necrosarse debido a la agresividad del germen. Entonces el tejido se necrosa, el tejido pulmonar, y se forma una caverna, ¿no? Forma un hueco, ¿no? Y eso obviamente, cuando ese hueco tiene a su vez acumulación de pus dentro de la cavidad, se dice que el paciente tiene un absceso pulmonar. Y finalmente, ¿no es cierto? Cuando el paciente tiene una neumonía puede tener obviamente una bacteriemia transitoria, como está a parte baja, el 15%, menos el 10%, ¿no? De pacientes con neumonías agudas pueden tener bacteriemias transitorias, ¿no es cierto? Las convulsiones metastásicas no necesariamente están en relación con el mismo germen, sino a veces con la reacción inmunológica. Eso ocurre en el paciente que tiene, por ejemplo, neumonía típica por micoplasma.
paciente tiene a veces artritis, tiene inflamación de la rodilla, y no van a encontrar ustedes el germen ahí, sino es el mecanismo inmunológico que de alguna manera afecta a estas estructuras, el paciente tiene esas molestias. Bueno, no estamos hablando de nada. Muy bien, la atelectasia obviamente es completa. Si en la otra había un reemplazo protegido, en la atelectasia prácticamente el aire desaparece. ¿Cierto? Es el colapso de una estructura ventilada por algún motivo, el aire se reabsorbe o se desplaza y esa área obviamente queda colapsada, ¿cierto? Implica colapso pulmonar, ¿cierto? Ahora, esto puede producirse, ¿por qué? Puede producirse primeramente por una obstrucción de la vía respiratoria, ¿cierto? Si hay obstrucción de la vía respiratoria, el aire no llega y el aire que todavía estaba ahí se reabsorbe poco a poco y al final el problema de esa parte se desinfla como un bloque, ¿correcto? Y la otra es aquella en la cual hay una compresión del parénquima pulmonar, y de ahí la división entre atelectasia obstructiva y atelectasia por compresión. Ambos obviamente determinan una disminución del volumen del parénquima pulmonar. En consecuencia, miren ustedes acá, ¿no es cierto? La obstrucción bronquial puede deberse a una serie de causas, procesos endobronquiales, tumores, cuerpos extraños, coágulos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O pueden ser por compresión del bronquio, pero de manera extra, por fuera del bronquio, por compresión. Y eso ocurre en el famoso síndrome del lóbulo medio. Acá solamente para que vean ustedes, miren ustedes, toda esta zona blanca, obviamente que es una zona atelectásica. ¿Por qué digo atelectasia? Porque el licórex está acá retraído, ¿no es cierto? El mediastino, miren ustedes, está metido en esta zona que se llama blanca, ¿no es cierto? Entonces algo está jalando de acá y eso es obviamente. ¿Correcto? Hay un colapso pulmonar. ¿Bien? En el síndrome del lóbulo medio es interesante, porque si ustedes no examinan en la parte lateral y anterior, que es la zona de proyección del lóbulo medio, ¿no? Y se dedican solamente a hacer la exploración en la parte posterior, no van a encontrar absolutamente nada. El síndrome del lóbulo medio está ocasionado precisamente por su condición anatómica, está condicionado por la compresión extrínseca, porque hay una serie de ganglios que pueden tranquilamente crecer y pueden comprimir y de esa manera hipoventilar el lóbulo medio. Entonces, interesante, porque cuando eso ocurre en nuestro medio, el lóbulo medio, entonces el ganglio incrementado de volumen generalmente es un ganglio de tipo tuberculoso. Ya, el síndrome del lóbulo medio en nuestro país hay que descartar la posibilidad de una tuberculosis. Si el síndrome del lóbulo medio se produce en un sujeto mayor, de repente fumador, entonces lo primero que hay que descartar es un ganglio de tipo neoplásico. Bien. Estos son los datos del examen físico que van a encontrar ustedes, ¿no? Dependiendo de la intensidad, tos, disnea, dolor torácico, expectoración variada, inclusive si es muy pequeña puede ser completamente asintomático. En la impresión ya ustedes fácilmente pueden deducir, hay una asimetría del tórax, ¿no? La zona comprometida está retraída, la ampliación me demuestra que esa parte no se desplaza adecuadamente, ¿no es cierto? Durante la palpación, como es una zona que está obviamente disminuida en cuanto a volumen, ¿no es cierto? La ampliación está notoriamente afectada, como les mencionaba, las vibraciones vocales están muy abolidas, ¿no? O prácticamente ausentes. ¿Por qué? Porque en la atelectasia, para que haya vibración vocal tiene que pasar por la voz, y como el bronquio está obstruido, obviamente no va a encontrar vibraciones vocales, ¿no es cierto? Y en la percusión, dependiendo de la magnitud, habrá una matidez o submatidez porque está condensado el parénquima, ¿no? Y en la ocultación, el murmullo será prácticamente ausente porque no pasa el aire, porque el alveolo cómo va a sonar si no pasa el aire, ¿no es cierto? Menos va a haber ruidos agregados y no va a haber tampoco soplos ni alteraciones de la ocultación de la voz, ¿no es cierto? Finalmente, el síndrome cavitario, que ya mencionamos más o menos, la presencia de una lesión, obviamente, de crosis de tejido, ¿no es cierto? Que nosotros lo consideramos y se considera debido a la alta incidencia de tuberculosis en nuestro medio, la causa más frecuente, pero no se dejen llevar por eso, porque la caverna puede producirse de su naturaleza. Acuérdense que la caverna, obviamente, es una estructura hueca de paredes gruesas, ¿no? Y estas paredes gruesas, obviamente, nos diferencian de lo otro, que se llama bulas. Las bulas son de paredes muy delgadas, como un globo. Entonces, las cavernas son de paredes gruesas
Y en su interior saben perfectamente que tienen una serie de tejidos y entre ellos neovasos. Y los neovasos son muy sensibles y a veces se dilatan. Y recuerdan que yo les dije en hemoquisis, eso se llama aneurisma de Reinbiusen. Entonces, obviamente, estos pacientes, dentro de sus manifestaciones, tendrán pues hemoquisis a repetición. La radiografía es muy importante, les va a ayudar. Pueden ver ustedes la naturaleza de los problemas, pueden haber granulomas, pueden haber neoplasias, los cánceres pueden necrosarse y aparecer como cavernas, ¿no es cierto? Igualmente, no solamente las neoplasias primarias, sino las metastásicas. Y los infecciosos, que son las más frecuentes, implica la presencia de una neumonía necrotizante, ¿no es cierto? Que puede ser tuberculosis, puede ser parasitosis, puede ser micosis, o puede ser de algún otro gen, ¿no es cierto? Puede perfectamente producir necrosis de pared, ¿no? La sintomatología, obviamente, depende mucho del cuadro clínico que está originando, tos, expectoración, ¿no? En caso de tuberculosis, astenia, malestar, decaimiento, pérdida de peso, etcétera, etcétera, en un sujeto joven, en un sujeto con una neoplasia, obviamente tendrá de repente las mismas manifestaciones, pero sus antecedentes, de repente de tabaquismo, etcétera, puede de alguna manera ayudar, ¿no? Necrosis de tejido mesoelvir y con expulsión de contenido hacia afuera, entonces la cadena queda limpia. Porque si quedara algo, y si quedara material purulento, ya sería un absceso o una cadena abscedada. Miren ustedes acá, ¿cierto? ¿No? Y acá en la radiografía. Verán ustedes que la tomografía es mucho más sensible. Miren ustedes que bien se ve con la tomografía, ¿no? Los hallazgos pueden encontrar diversas situaciones. Pueden encontrarse los pacientes que tienen dispnea, hemotisis, con movilidad torácica disminuida, y las manifestaciones generales, cuando el paciente tiene un ateo, ¿cierto? En la palpación es muy difícil que se encuentren algunos signos bastante notorios, ¿no? Puede estar disminuida la movilidad, porque obviamente su tórax es un poco más duro, ¿cierto? Puede haber unas vibraciones vocales, pueden estar incrementadas porque periféricamente a la caverna el tejido está de alguna manera compacto, ¿cierto? Hay una cierta, como se llama, densidad epitérica vicaria que puede originar una vibración vocal un poco incrementada. Dicho sea de paso, la caverna está comunicada con bronquios, obviamente la situación pasa en el aire, ¿no? La perfusión también depende del tamaño, ¿cierto? Por supuesto, si es una cavidad llena de aire, obviamente tendrá cierto grado de timpanismo, el ruido estará más agudo que lo normal, ¿cierto? A excepción de cuando se presentan las cavidades en las bases, que es un poco difícil. Las bases obviamente contienen gran cantidad de parénquima, entonces parénquima condensado periférico, entonces prácticamente puede más bien determinar la somatidez. En la amputación van a encontrar murmullo vesicular disminuido y lo más interesante que van a encontrar es la presencia de un soplo, ¿no? El bronquio se abre a un espacio, entonces el soplo es notorio. El soplo tiene la onomatopeya de soplo en O, ¿no? Si te sopla la respiración que tiene el paciente, ¿no? Si esto no es una caverna, pero quiero decirles que en la bula, que es de paredes muy delgadas, ¿cierto? Se presenta un soplo, pero el soplo es de tipo musical, ¿cierto? Semejante al que generan ustedes cuando soplan una botella de vidrio. Eso se llama soplo anfórico, ¿cierto? Entonces, esos son los hallazgos que pueden tener ustedes. Y finalmente, esta es la triada del ENEC, el síndrome cavitario, pectoriloclea, soplo cavitario y borborteo. El borborteo es igualito a lo que ustedes generan cuando agarran una pajilla y soplan un vaso de agua, ¿sí? Las burbujas. Ese es el borborteo. Entonces, cuando el paciente respira, entonces la secreción que está ahí puede de alguna manera liberar, ¿cierto? Es un síndrome obviamente antiquísimo, por ahí les pongo ahí el síndrome de ENEC. ¿Desde cuánto tiempo? ¿Cierto? Y eso es. Creo que les debía algo, pero hay una persona que está ahí con una pistola. ¿Quién será?